Bueno, bienvenidos todos. Estamos muy prontos a terminar. Hoy es a terminar el ciclo. Ya nos faltaría viernes y sábado. Hoy tenemos pues la sesión que les contamos en el correo sobre los cuentos que curan. O sea, vamos a hablar un poco de ese tema y vamos a traer unos cuentos. Hoy también es un día que se conmemora casualmente, pues elegimos este día, digo casual porque pues nadie dijo que era el día del idioma, pero el día del idioma precisamente lo que vamos a hacer hoy es un juego el juego de las palabras y como siempre en el colegio yo creo que a todos nos tocaba, día del idioma, cartelera, ¿cierto? Don Quijote de la Mancha. Y esa es otra historia bien interesante. Ese libro, Carlos Gordo, de Don Quijote, Sancho Páez. ¿Sancho Páez o Sancho Panza? Sancho Panza. Páez. Bueno, entonces la dinámica es la siguiente. A todos los que llegan nuevos y a los que han estado con nosotros, saben que tenemos dos sesiones, dos momentos. En el primer momento tratamos de abarcar la exposición, en el segundo hacemos más un conversatorio. Tener en cuenta que eso dura aproximadamente 45 minutos. Yo les estoy avisando cuánto tiempo nos queda en la primera sesión y poder colgar de una manera que no sea tan brusca, ¿cierto? Bueno, hoy entonces con el tema de los cuentos, de las historias, es un tema bien interesante porque tanto en pedagogía como en educación como en la psicoterapia utilizamos las historias. No solo en psicología y en educación, sino también en la publicidad y en el cine. Todos vamos al cine, todos vemos una película porque nos encanta conocer historias nuevas. Y lo que nos cuenta el cine siempre son historias. Unas más desbordantes, unas más pues que tocan el lado oscuro, que son bastante fuertes, y otras historias más fantasiosas, imaginativas, etcétera. Y todos crecimos también como niños y adolescentes a través de historias, cuentos de hadas. Dentro de la psicología analítica, los cuentos de hadas tienen un significado profundo para el inconsciente. Igual en psicoterapia se trabaja mucho las historias y los cuentos desde la hipnosis ericksoniana. Erickson, no, hay dos Erickson en la psicología muy conocidos que son Erik Erikson y el otro es Milton Erickson. Milton Erickson era un hipnoterapeuta muy famoso que fue estudiado por los creadores de la PNL, o sea, los creadores de la PNL, John Grinder y Richard Bandler, estudiaron a Fritz Perls, a Milton Erickson y a Virginia Satir, tres terapeutas muy exitosos, donde ellos utilizaban pues estrategias y dentro de eso Milton Erickson era un hipnoterapeuta muy conocido porque hacía hipnosis sin necesidad de utilizar el relojito o el péndulo, sino que la hipnosis era muy conversada, muy dialogada. Entonces por eso utilizaba las historias y en sus libros se encuentran anécdotas muy graciosas sobre eso. Entonces vamos a dar inicio, tenemos un orden de ingreso, cada uno va a contar una historia y en la segunda parte hablamos sobre esos cuentos que elegimos, los cuatro ponentes de hoy. ¿Cuál es el que me recuerda el orden? Álvaro, primero voy yo. Ah, ok. Luego yo. Perfecto. Sí. Y después yo, ¿cierto? O Rodrigo. Después tú y por último Rodrigo. Perfecto. Entonces, arrancamos, Gabriel, y yo pongo el reloj para que nos rinda. Adelante. Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Yo te doy la autorización. Porque Perfecto. tú sabes que... Dale, ahí sí. Muy bien. Muy bien. Buenas tardes para todos. Agradezco su asistencia, su participación en este día de cuentos. Como bien lo decía Álvaro,
pues habrá muchas reminiscencias de cuando éramos niños. Ahora presentamos el cuento del coco azul. Es una historia del pueblo Cogi de la Sierra Nevada de Santa Marta. El significado de Cogi es leopardo. Y los cuentos del abuelo pues, son unas historias que aparecen incluso en el canal de YouTube, lo pueden encontrar desde la programación de Telecaribe. Se trata de unos niños, Candelaria, Joaquín y Kenechú, que miraban hacia el cielo asombrados, viendo cómo las nubes se transformaban. Mostraban de pronto unos animalitos, luego otros. Y estando en esas, mirando las nubes y cómo ellas se iban transformando, apareció un arco iris, mostrando unos muy bellos colores. Y en esas estaban cuando apareció el abuelo Catamacú, que iba acompañado de su amiga la tortuga, y les dijo: niños, ¿quieren oír una historia? Los niños muy alborozados dijeron que sí. Claro, abuelo. Así que se sentaron todos alrededor de un tronco para oír atentamente al abuelo Catamacú. Y empezó así su relato. Hace mucho tiempo, un gran amigo mío cayó enfermo de una extraña enfermedad. Nuestro líder, el anciano Mamo, chamán, como llaman en algunas tribus, me pidió que fuera a Banacuaco. Banacuaco es el mundo espiritual de los Kogi, para traer un fruto muy sabroso que era el coco azul. De allí, ellos, cuando el abuelo trajera los cocos, extraerían el agua que curaría al amigo. Y gracias a mi amiga la tortuga, yo hablando como el abuelo Catamacú, pude entrar al reino y mundo espiritual de Guanajuato. Una vez allí en Guanajuato, me encontré una criatura azul llamada Cotoco, y ella me pidió que le ayudara a volver a casa porque estaba perdido. Le dije: mira, yo no puedo ayudarte porque estoy muy ocupado buscando algo muy importante para ayudarle a un amigo. Él insistió y finalmente acepté pues ayudarlo y lo acompañé en un trayecto muy largo. Mi sorpresa fue que cuando al final del camino llegamos a donde él vivía, había otras criaturas como él. Y allí estábamos en una playa morada, la playa de Guanajuato, donde abundan los cocos azules. Yo pues obviamente tomé algunos, y ese día entendí que a veces la vida nos muestra el camino hacia lo que estamos buscando. Y ese camino es ayudar a los demás. ¿Qué les pareció la historia?, preguntó el abuelo. Kenechú dijo: ¡ay, qué bonita historia! Joaquín respondió: ¡ay, parecido a los vallenatos! ¡Cómo me gusta esa historia! Y Candelaria le preguntó al abuelo: abuelo, es bueno ayudar a la gente. A mí me gustaría ayudar a todo el mundo. A lo que el abuelo respondió: deben ser muy cautelosos cuando ayuden a los demás, porque, miren, no deben obsesionarse con ese propósito. Candelaria respondió: ¿cómo así, abuelo?
y él le dijo, mire, es que sí es bueno ayudar a otros, pero tienen que hacerlo con mucho cuidado. Porque si ustedes insisten en ayudarlos, cuando ya no necesiten su ayuda, los pueden convertir en inútil. Ayuden hasta que la persona que ayuda pueda continuar su camino por sí sola. Porque si en su tarea de ayudar comienzan a hacerle el trabajo a los demás, solo conseguirán que esa persona se acomode y logran que la gente sea improductiva y no pueda conseguir sus propias cosas. Bueno, entonces, ¿hasta qué punto o cuándo puedo dejar de ayudar a otros? ¿Cuándo puedo dejar de ayudar a otros? El abuelo le respondió, si tienes paz interior, eso les ayudará a encontrar el camino para ayudar a alguien. Y la misma vida te mostrará el momento para dejar que esa persona continúe sola. Candelaria preguntó, entonces debemos de ser unos ayudantes cautelosos. Abuelo, ¿y cómo son los cocos azules? Niña, le respondió el abuelo, los cocos azules son como los cocos normales, pero más sabrosos. La próxima vez que vaya a Huancaco, les traigo cocos azules. Joaquín dijo, claro, deben de ser buenísimos, así como los vallenatos. El abuelo le dijo, por ahora, ¿les parece si buscamos cocos de los normales? Vamos pues, dijo Joaquín, en su forma de hablar. Y saliendo del sitio de un bosque, como un bosque encantado donde estaban, salieron en busca de esos cocos. Y ahí termina la historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Vamos con Daisy. Segundo, porfa. Este cuento es de Marta Carrasco. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto, Daisy. Bueno, esta mujer es chilena y nos invita, en este cuento nos habla de la inclusión y es bien bonito. Érase una vez un espacio. ¿Lo puedes poner más grande, Daisy? Llegó a este espacio, espérame un segundo, si creo que por acá. Ay, no. Darle como presentación, ¿o qué? No, aquí, a ver. No, creo que mejor lo dejamos así. No, este está viendo muy pequeño. Bueno, Se ve muy llegó a este... Dale, dale. Se ve pequeño. Llegó a este espacio Dale, dale. un hombre y dibujó una línea alrededor del sitio en que se hallaba. Perdón, me voy a salir y volver a entrar a la presentación. Sí, dale. Porque, Sí, la idea es que podamos ver las imágenes más grandes. bueno, llegó a este espacio un hombre y dibujó una línea alrededor del sitio en que se hallaba. Entonces otro hombre llegó y muy deprisa delimitó el sitio suyo. El señor azul y el señor amarillo se miraron con desconfianza. El señor azul quiso invadir el territorio de su vecino. Al señor amarillo le pareció mal y se lanzó le lanzó un montón de manchas amarillas. Furioso, el señor azul empujó sus límites hasta que ensanchó su dominio.
El señor Amarillo apenas si cabe en su rincón. Satisfecho de su hazaña, el señor Azul se sentó sobre el señor Amarillo. ¡Qué cómodo estoy!, pensó. Pobre señor Amarillo, apenas puede con tanto peso. ¡Oh!, exclamó el señor Azul, que no tuvo ya dónde apoyarse, pues abrumado por el peso excesivo, el señor Amarillo cayó al vacío. Cuando vio su error, el señor Azul tendió una mano para levantar al señor Amarillo, que era su apoyo. Tranquilo, aquí tienes tu sitio, hombre, dice, mientras repara las averías. El señor Amarillo ha quedado muy maltrecho. El señor Amarillo no se va a quedar así. Vengan, grita. Entonces acude su señora y sus hijos amarillos como él. También los del señor Azul, y se ponen a discutir. Mientras sus padres discuten, los niños deciden jugar. Juegan todos juntos y se divierten un montón. Así mezclados, se han vuelto todos verdes. ¡Qué horror!, gritan el señor y la señora Amarillo. Ya no sabemos cuál es cuál. Uno de ellos infla un globo. Era un hermoso globo rojo. Los padres observan asombrados. El globo crece y crece y van apareciendo a través de él variados colores que jamás habían visto. ¡Qué interesante!, dicen el señor y la señora Azul. Y si nosotros probáramos, piensan el señor y la señora Amarilla. Ahora el espacio es uno solo. Unos a otros se dicen, ¡qué bueno que tú existas! Y todos comparten felices los variados y hermosos colores del universo. Aquí hay un espacio. ¿A quién piensas invitar tú para que juntos lo compartan y lo llenen, cada uno con sus colores? Muy bien, entonces ahora quiero mostrarles una pequeña historia. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Quiero compartirles otra pequeña historia muy simple y ahorita hablaremos de ella también. En una ciudad de Grecia vivía un sabio famoso y para tener la respuesta, un sabio famoso por tener las respuestas para todas las preguntas. Un día un adolescente conversando con un amigo dijo, creo que sé cómo engañar al sabio. Voy a llevarle un pájaro que sujetaré en la mano y le preguntaré si está vivo o muerto. Si dice que está vivo, lo apretaré y una vez muerto, lo dejaré caer al suelo. Si dice que está muerto, abriré la mano y lo dejaré volar. El joven llegó hasta el sabio y le hizo la pregunta, sabio, ¿el pájaro está vivo o muerto? El sabio miró al joven y le dijo, muchacho, la respuesta está en tus manos. Esta es una historia que he utilizado en conferencias, pero no, el autor es anónimo. Si alguien de pronto conoce el autor o ha encontrado de quién es, pues rico si me comparte la autoría. Vale, perfecto. Voy entonces yo y después va Rodrigo. Voy a compartirle la pantalla. Si quieres, dejas de compartir, Daisy. La pantalla tú no estabas compartiendo, ¿cierto? En esta última, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? Sí. Ok. La historia
Permítame. Permítame un momento. Pero solucionemos aquí un... No, así. Ok, la siguiente historia se trata, espérame, que no he podido, aquí tengo un problema de... ok, comenzamos la historia entonces. Espérenme, yo activo el... Ok, entonces la historia se trata de un famoso rabino hasídico. Esta historia se llama Un lugar en el bosque de Jorge Bucay, que es un psicólogo que ha trabajado mucho el tema de los cuentos. Y bueno, dentro de los muchos que tiene, y ahorita hablaremos de él, es esta historia que me gusta tanto. Esta historia se trata de un rabino hasídico llamado Baal Shem Tov. Baal Shem Tov era muy conocido en su comunidad porque se decía que era un hombre tan piadoso, tan casto, tan puro, que Dios escuchaba sus palabras cuando él hablaba. El pueblo tenía la tradición de que lo visitaba a él cuando tenía alguna necesidad que nunca era escuchada, alguna necesidad o algún deseo. Esa tradición que tenía el maestro, él lo que hacía es que elegía un día en el año que él escogía y se lo llevaba para un lugar en el bosque. En ese lugar en el bosque, después de hacer una breve pesquisa del lugar, lo que hacía era que el maestro Baal Shem Tov recogía hojas, ramas y encendía el fuego de una forma muy particular y de una forma muy hermosa, tanto que se ponía después a orar con unas palabras muy suaves, tanto como si fuera para él mismo. Y dicen que a Dios le gustaba tanto ese fuego encendido, y le gustaba tanto ver la gente allí reunida, que escuchaba todas las palabras que decía el maestro Baal Shem Tov y no se resistía a poder satisfacer esas necesidades que le planteaba el maestro cuando él hablaba, cuando él oraba. Con el tiempo, el maestro murió. Y cuando murió, Baal Shem Tov, la comunidad se dio cuenta de que no se sabía cuáles eran las palabras que pronunciaba el maestro, pero sí sabían cuál era el lugar en el bosque, sabían cómo encender el fuego. Y cada año, la comunidad se reunía para estar allí. Para aquellos que tenían necesidades, para aquellos que tenían deseos insatisfechos, se reunía en ese mismo lugar, encendía el fuego de la manera en que lo hacía Baal Shem Tov, aunque no sabían cuáles eran las palabras correctas del maestro. Sin embargo, a Dios le gustaba tanto escuchar a esa gente allí hablando, porque algunos oraban, unos cantaban y otros simplemente contaban historias, que también le gustaba tanto eso que satisfacía la necesidad de esa comunidad. Y dicen que ese fuego encendido tenía el poder de convocar. Y eso se siguió haciendo por varios años. Sin embargo, pasó mucho tiempo, generación tras generación, y la sabiduría se ha ido perdiendo. Y aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros y no sabemos cuál es el lugar en el bosque, no sabemos cómo se enciende el fuego como lo hacía el maestro, no sabemos cuáles son las palabras. De esa manera, pues, pero sí sabemos una cosa, sabemos esta historia, sabemos este cuento y sabemos que a Dios le gusta tanto cuando escuchas estas historias o este cuento y le gusta tanto ver la gente reunida que
no puede ceder la tentación de satisfacer una necesidad o un deseo de los que están allí reunidos en ese momento. Esa es la historia. Que así sea. Continúa, Rodrigo. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Mi nombre es Rodrigo Varela, soy el coordinador del proyecto Sirona, proyecto de salud mental del suroeste antioqueño. Tengo un programa de radio todas las noches en Radio Suroeste, 7:30 de la noche, y tengo un espaciocito que se llama Cuentos para alimentar el alma, donde utilizo el espacio un poquito para bajar la tensión de tantas personas que hoy pues en esta cuarentena no la están pasando muy bien, ¿cierto? Entonces los cuentos han sido, digamos, como una bella posibilidad para arrancar a hablar de otras cosas más profundas. Quisiera aprovechar para mostrar este libro, se llama Cuentos que curan, conocernos mejor con el poder terapéutico de los cuentos. Un libro muy bello que recomiendo, 170 cuentos muy, muy hermosos de Bernardo Ortín y Trinidad Ballester, que un texto pues que recomiendo para los que quieran de pronto profundizar un poquito en este tema de los cuentos. Y de este texto que tengo aquí a la mano, El hombre que amaba las gaviotas, es otro texto del que voy a sacar un extracto. El cuento se llama Caminando en la cuerda floja. Y Caminando en la cuerda floja es un cuento que nos va a invitar a pensar un poquito sobre el asunto del equilibrio y la vida de nosotros. O sea, qué tan importante es el equilibrio y qué trasfondo hay y qué trasfondo nos tiene el cuento, que es lo que tal vez quisiera que en la segunda parte pudiéramos tocar. Entonces el cuento es el siguiente. Había una vez un rey que tenía dos amigos que amaba mucho, eran profundamente amados por él, pero los dos amigos habían cometido un delito y el rey tenía que salvar a uno de los dos. Entonces el rey dijo, bueno, ¿qué hago? El uno le pedía la ayuda, el otro ayúdame a mí, el rey dijo, no, vamos a hacer una cosa, yo voy a extender una cuerda en un abismo y el que logre pasar al otro lado, ese se va a salvar. El que pase vivo al otro lado se salva. Incluso se podían salvar los dos. Bueno, el caso es que arranca el primer amigo de estos, que está condenado prácticamente a muerte, y arranca y comienza a pasar por esa cuerda y se iba equilibrando para un lado y para el otro. Y la tensión pues de que de pronto se fuera a caer y los demás acá observando. Y fue pasando hasta que llegó al otro lado. Y cuando llegó al otro lado, el amigo que estaba en el lado de acá, le dijo, hey amigo, ¿cómo hiciste? ¿Cuál fue el secreto? Y llega el del otro lado y le dice, simplemente, cuando me estaba balanceando para un lado, tomaba para el otro. Entonces, el cuento tiene un trasfondo muy interesante que yo quiero que lo retomemos ahora para que compartamos un poquito de estos sentires en cuarentena, un poco del equilibrio y qué es lo que está detrás de ese cuento. La idea entonces es dejar más bien en este momento la inquietud de que ese era el gran secreto que le daba. Cuando me estaba yendo para un lado, tiraba para el otro. Entonces vamos ahora a mirar en lo psicológico, en la vida misma de nosotros, qué mensaje está detrás de ese cuento. Y cómo ese cuento lo podríamos usar para hablar de muchas cosas de la vida. ¿Listo? Entonces, yo quiero dejar como la gran pregunta ahí. Y para que ahorita más bien contar cuentos, pienso yo, es como estar más bien relajados, tranquilos y contar un poquitico de cómo el cuento nos dice algo a nosotros. Entonces, ahí les dejo la inquietud para que ahorita entonces podamos conversar. Bien, excelente, Rodri. Entonces tenemos unos minuticos para cerrar. Yo les voy a contar un cuento, corto para que nos dé el tiempo de los 5 minutos que nos quedan. A ver, se trataba de que un señor en su casa necesitaba colgar un cuadro y para eso tenía la puntilla, pero no tenía el martillo.
y recordó que había visto al vecino que pasó y lo saludó en la mañana y pensó, pero no me saludó, ¿será porque le caigo mal? ¿Será porque tiene algo contra mí? Ah, que va, pero de todas maneras yo necesito el martillo porque necesito colgar este cuadro, es urgente y tengo que ir donde él. Bueno, pero donde me diga que no me lo presta, donde me diga que pronto no se lo devuelvo, donde me diga cualquier otra cosa. Sin embargo, se fue, tocó el timbre y en el momento mismo en que abrió la puerta, le dijo al señor que le abrió la puerta, ¿sabe qué? Quédese con ese martillo y métaselo. Hasta ahí llegó la historia. Bien, vamos a parar aquí y vamos a salir, a finalizar y volvemos a ingresar con el mismo enlace y pasamos a la siguiente etapa, que es ya conversar acerca de estas historias. ¿Listo? ¿Les parece bien, chicos, chicas? Perfecto. Volvemos a ingresar y nos vemos en menos de un minuto. ¿Listo? Bien, entonces vamos a dar comienzo a esta segunda parte. Vamos a hablar cada uno en el mismo orden, hablando de por qué elegimos ese cuento, bueno, hacia dónde nos lleva esa historia, algo sobre el contenido psicológico del cuento. Y después abrimos el espacio para que los participantes nos hagan preguntas o aportes acerca de este tema de los cuentos. Entonces, comenzamos, Gabriel, ¿o qué? Sí, Álvaro. Bueno, adelante. Mira, puedes compartirme pantalla, por favor. Espérate. Fíjate ahí, dale. Activa ahí la pantalla compartir. Dale compartir. Ahí sí te da. Sí, ya está llegando. Pero no la logro. O sea, ahí se está viendo el escritorio de tu computador. Ah, ya se está viendo. Sí, claro. Listo. Ah, muy bien. Perfecto. Quisiera compartir un poquito sobre el pueblo Kogi. Kogi significa jaguar. Sí, Para ellos, Gabriel, no te escuchamos. Kogi significa jaguar. En la Sierra Nevada de Santa Marta, pues, hay una fauna y una flora muy exuberante. Lo que me pareció muy curioso es que para entrar al mundo espiritual de Guanajuato, a veces llevan, algunos de ellos en las historias llevan a un jaguar. El abuelo lleva una tortuga y realmente como parece ser que cada uno de los habitantes de esa región como que está fascinado con algún animal y se identifica con ese animal. Ellos aman mucho realmente la naturaleza. Aquí, por ejemplo, los tres niños, Candelaria, Joaquín y Kenechu, están mirando un insecto. Acá Joaquín sostiene una ranita. Y tienen, pues, algo que me pareció muy extraordinario es que ellos respetan mucho la naturaleza con todos los cuatro elementos, pero también tienen una espiritualidad realmente interesante. El cuento del coco azul inicialmente me llamó la atención por el cuidado con el planeta, pero luego yo vi que a través del cuento el coco azul, pues en esta época representa como la vacuna que estamos buscando, y estamos buscando en sabios como alguna inspiración con eso para resolver el problema. Y lo que decía el abuelo, realmente para uno resolver los problemas de la vida, el camino para hacerlo, para lograr lo que uno está buscando, es ayudar a otros. Y ustedes observan que en la historia
él ayudó no solamente al amigo que estaba enfermo, sino que en el camino de buscar la solución, ayudó también a uno de esas criaturas azules, a uno de esos habitantes de la playa morada. Y efectivamente, pues, a través de la ayuda, como él bien lo decía, a través de la ayuda logró el camino para lograr sus objetivos, que era buscar esa medicina. Entonces, yo observo que hay, en un cuento muy sencillo, hay una cantidad de mensajes y otros que pues, se pueden analizar viajando precisamente a esas zonas. Acá, por ejemplo, ellos tienen el ritual del fuego. Y el abuelo aquí les estaba explicando que el fuego tiene mucha importancia, pero cuidado con quemarse, ¿no? El mamo y el abuelo con el amigo, cuidándolo. Acá están las chozas que los cogis, que son los descendientes de los Tairón. Son muy estudiados porque su cultura es de las más conservadas. Los arhuacos, como los pusieron los españoles a estos pueblos de la zona caribe, significaban que ellos eran muy mansos, muy pacíficos, no eran pueblos belicosos. Acá hay una foto de ellos, ellos utilizan ese poporo, ellos utilizan como conchitas de nácar y también ponen ahí las hojas de coca, pero con una finalidad que es cuando ellos tienen mucha hambre, las mascan, o cuando están muy cansados. Básicamente para esas dos finalidades. En el Parque Tayrona están regados y están en departamentos de Magdalena, Bolívar y La Guajira. Todos estos políticos los pueden ver en el canal de YouTube y estas son las entidades pues, que los apoyaban. Me pareció muy interesante toda la forma como hacen eso porque a mí alguna vez me ha llamado la atención hacer algo como esto. Bueno, esa es como mi reflexión. Muy bien, gracias, Gabriel. Dejas de compartir, porfa, y Daisy nos cuenta un poco. Daisy sí nos escuchó, está por ahí. Sí, ya. Okay, bueno. Listo. Entonces, bueno, primero contarles un poco que yo soy profe, no soy psicóloga, soy terapeuta también. Como profe, en mi experiencia he tenido, bueno, por excelencia he sentido que los cuentos son la herramienta didáctica por excelencia, con ella me identifico. Ya lo acabamos de ver con Gabriel, que aprendimos una cantidad de cosas a través de su presentación, de su cuento. Entonces, de verdad la herramienta didáctica por excelencia. La música, el arte y la literatura para mí son como la puerta de entrada al conocimiento. Con ellas se desarrollan habilidades cognitivas, habilidades comunicativas y habilidades emocionales, que son como otras, unas de las que nos ocupan y muy importantes en este momento. En los niños, a partir de escuchar, bueno, no sé ustedes, pero a mí me encanta escuchar historias y leer historias. Como padres, como cuidadores, como maestros, siempre hemos tenido el rol de escuchar o de leer historias, y eso ha sido realmente muy importante en nuestra vida. Nosotros a través de las historias construimos un mundo de conocimiento, un mundo nuestro mundo emocional también está a partir de las historias. Les traje estos dos cuentos porque en este momento les decía que esta autora nos este proceso de incluirnos. Estamos aquí, la tierra nos hace un llamado de centrarnos en casa, confinarnos, y la casa no es solamente el espacio físico, sino el espacio real de mi cuerpo, el espacio de mi mente, y nos está invitando, nos hace esa invitación de pensarnos en ese espacio. Y la pregunta es cómo estamos, cómo está mi espacio, cómo está mi mente, cómo está mi espíritu, cómo está mi cuerpo y cómo está mi casa, cómo estoy manejando ese espacio. Desde la dualidad, es decir, pensando solamente en negro o en blanco, en amarillo o en azul, o solamente en dos colores, que si no es lo uno es lo otro,
o estamos dando la posibilidad de la conexión con ese niño interior, que precisamente en el cuento son los niños los que rompen los límites en el espacio y a través del juego le permiten a los adultos ver un mundo de colores. Entonces esos niños, ese niño interior nuestro, ese conectarnos con ese ser interior que siempre nos está diciendo lo que es real, o sea, lo que es realmente importante, lo que vale. Ese niño interior, cuando nos conectamos con él, seguramente nos dará pistas de cómo manejar en este momento nuestros espacios, la vida, el alma, la casa, y nos empieza a matizar, a ver la vida de diferentes colores. Ahí aprendemos a vivir de nuestro propio niño interior. El otro cuento que nos invita a pensar que la decisión está en tus manos. Realmente la respuesta está en tus manos. Y es, no puedo amargarme en la vida y estar sintiéndome muy mal por todo lo que está pasando y llenarme de mucho miedo. O puedo, frente a este proceso que también lo hacen los cuentos, tener empatía y pensar que pensar en el otro y ser solidario y tener amor propio y sentir que si hay algo que yo no puedo cambiar, que definitivamente lo tengo que aceptar, entonces asumo eh, positiva y me abro a asumir la vida de una manera de colores, no solamente blanca o solamente negra, no en los opuestos. Es la invitación que nos hacían los descuentos. Sin embargo, hay muchos símbolos que ustedes también pueden retomar y que ahorita en el conversatorio seguramente van a salir. Como dato es pensar un poco, bueno, para los niños están, y con respecto al tema que nos ocupa, que son los cuentos para sanar, están los libros perturbadores o los cuentos perturbadores, que son aquellos que tratan de esos temas que son un poco delicados, asumir o tratar directamente con los niños, pero que son muy importantes, como el abuso, la separación, los duelos, la muerte, el suicidio, el bullying, todos estos temas a través de un cuento, lo que hace el cuento es matizar esa emoción y ponerla en otro, en esos personajes que la están viviendo. Y desde ese ponerla en el otro me permite tomar distancia, y cuando tomo distancia soy capaz de alguna manera de identificarme, elaborar y gestionar mucho mejor mis emociones. Entonces, importante que leamos cuentos, que no leamos cuentos, que nos conectemos con ese niño interior, con esa niña interior, y que descubramos que estamos en un momento importante que no podemos dejar pasar, que lo tenemos que disfrutemos y que sí, independientemente de la emoción que vamos manejando, la gestionemos, la resolvamos y hagamos cosas para estar conectados con nosotros mismos y con los espacios, o sea, con mi casa, mi mente, mi cuerpo y mi familia y lo que tenga que estar viviendo en este momento. Muy bien, Daisy. Entonces continúo yo. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, voy a hablar un poco sobre lo que es el tema de los cuentos. A ver, quiero traer antes de que se me olvide una película que habla del poder de las historias, que se llama El Gran Pez o Big Fish, de Tim Burton. Tim Burton es una película más o menos del 2003 y es interesante ver cómo la relación entre padre e hijo se va sanando a través de las historias. Bueno, pero además el cuento que les traje de Jorge Bucay tiene casi todos los libros de Jorge Bucay tienen las, digamos, las enseñanzas de los cuentos. Él sacó hace unos años, no sé si lo volvieron a sacar, el juego de los cuentos. Tiene casi toda la colección de cuentos en CDs. Y bueno, bien interesante, aunque ya se encuentran en YouTube. Quiero también aprovechar que varios autores se han ocupado del tema, pues de distinta manera.
Por ejemplo, conocemos un personaje, un sacerdote jesuita que estuvo, pues ingresó hace como por ahí unos 30 años aquí al país, que se llama Tony de Melo, y pues tiene sus historias, El canto del pájaro, La oración de la rana, Un minuto con el absurdo. Todos son cuentos del maestro al discípulo. Precisamente uno de los cuentos con que inicia El canto del pájaro dice: maestro, usted siempre nos cuenta historias, pero no nos revela su significado. A lo que el maestro le dice: ¿y te gustaría que alguien te ofreciera una fruta después de haberla masticado? ¿A eso a qué se refiere? A que en mi posición o en mi experiencia como profesional es que las historias, los cuentos, pues yo particularmente no me gusta decir que tienen X moraleja, porque cada persona saca la moraleja a su necesidad. Y eso pues lo he aprendido en varios contextos. Entonces, lo que cada uno saque de la historia queda a su consideración. Entonces, cuando yo recuerdo pues cuando uno era pequeño le decían: la moraleja de este cuento, tal cosa. A mi forma de ver, simplemente contar el cuento. Claro que hay que conocer una cosa, que cuando yo lleve un cuento a terapia o lleve un cuento a una conferencia, es porque quiero mostrar algo, pero no quiero decir que eso que yo muestre sea la única manera de revelar el significado. Otro de los cuentos que conté ahora es de este autor, Paul Václavic. Era un psicólogo, aquí este libro se llama El arte de amargarse la vida. Realmente nosotros nos podemos amargar la vida en este confinamiento si nuestros pensamientos nos llevan a lo mismo. Como ustedes vieron la historia del martillo, es que el señor pensó que todo le iba a salir mal, se encontró con la realidad y ya tenía su mente contaminada, envenenada, sabiendo que la realidad le seguía mostrando las alternativas. Otro recomendaciones está una de las obras de Jalil Gibran, El loco del profeta, que pues es innegable la sabiduría que tienen los cuentos de Jalil Gibran. Tenemos por aquí, bueno, este sí es un loco, pues Jodorowsky, los cuentos de Jodorowsky, también para los que les guste la modalidad de Jodorowsky. Y bueno, y uno podría seguir sacando libros, pues, porque no saco la biblioteca entera. Los cuentos persas, los cuentos hindúes, los cuentos orientales, y tenemos aquí El viaje mítico, perdón, que es otra de la recopilación de las mejores obras de las historias mitológicas. Entonces, la mitología, los cuentos que se han contado de voz a voz, tanto de nuestra región como de otras culturas, siempre van a estar revelándonos un significado profundo de la vida. Le doy la palabra a Rodrigo. Hola, Rodrigo, ¿sí está? Sí. ¿Tiene sonido? Espérate. Sí, ya. Primero que todo quería manifestarles pues que estoy muy contento de compartir este ratico con ustedes, de poder compartir alguna historia, poder sacar este rato que justamente, como decía Álvaro ahorita, justamente celebrando lo del Día del Libro, el Día del Idioma, bueno, en fin, estos temas nos caen como anillo al dedo hoy, ¿cierto? Y un poco como enlazar lo que decía al principio, y es, yo creo que todo empezó por un cuento, o sea, todo ha sido como un cuento, como decía mi abuelita. Me echaron el cuento y ahí tuve mis 11 hijitos. Entonces, es el lenguajear, la tranquilidad de la historia del cuento, que yo pienso que nos pone como en esa, que tiene ese poder y esa magia, ¿cierto? Un poco como lo decía la profe Daisy ahorita, ¿no? De cómo usar esa pedagógicamente y cómo sacarle jugo a ese tema. El cuento mío es un cuento hasídico, que son los místicos del judaísmo. Y como les decía, es un cuento cortico, pero nos pone como en la reflexión, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo es que yo voy por el abismo y entonces si me cargo más para un lado,
entonces seguramente me voy al abismo. El secreto era justamente encontrar como un equilibrio que generalmente no es el centro, ¿cierto? No sería el centro, sino sería un fluir entre esos dos, ¿cierto? Voy mucho a la izquierda y voy corriendo a la derecha, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el budismo hay una comprensión bellísima sobre el equilibrio. El Buda, en la primera noble verdad, que la primera noble verdad habla del sufrimiento, lo que está diciendo es que la vida es sufrimiento, pero justamente porque construimos unos apegos, unos deseos muy particulares, unas pasiones desbordadas, que yo pensaría que es lo que nos pone a nosotros en la vida en desequilibrio. Y cada uno de nosotros tiene sus pasiones que se desbordan por algún lado. Y yo creo que esta cuarentena a nosotros nos está sirviendo mucho para mirar dónde ha estado mi desequilibrio, ¿cierto? Mi desequilibrio puede haber sido haber dejado a la familia mucho tiempo sola, mi desequilibrio puede haber sido nunca haber atendido el cuerpo, mi desequilibrio puede haber sido, digamos, mucha droga, alcohol, bueno, tantas cosas por las que uno podría perder, tantas pasiones por las que uno podría perder ese equilibrio para vivir, ¿cierto? Y por eso, al final del cuento, el que está al otro lado y logra pasar, dice algo muy, muy sencillo, pero muy profundo. Dice, ¿cuál era el secreto? El secreto, cuando me iba para un lado. Ahora, hacernos conscientes de por dónde está nuestro desequilibrio, pues es una buena pregunta. Hay gente que tiene mucha pasión, por ejemplo, por muchas compulsiones por hablar, por ejemplo. Hablan y hablan y hablan mucho. Y yo diría que, por ejemplo, esta cuarentena es una muy buena oportunidad para hacer dieta de palabras, para estar quietos. Yo escucho en el Facebook y por todo lado de que entonces que hagan 50,000 cosas. Yo pensaría que también si al activismo no le ponemos momentos de quietud, para mí hay un desequilibrio. Momentos de silencio. Momentos donde todos los de la casa tengan su espacio para estar solos. Entonces, la pregunta siempre va a ser, y ligándolo a la primera noble verdad sobre el sufrimiento es que sufrimos porque estamos viejos, porque estamos jóvenes, porque estamos llenos, porque nos falta comida, y siempre hay como una cosa que falta, que hay que llenar. Y esa manera de compensar, yo pienso que nunca nos va a permitir fluir y navegar pues armoniosamente. Entonces, digamos que la reflexión que yo quiero dejar esta tarde con el pequeño cuento es ese, ¿no? Es decir, bueno, pensemos ahora en el corazón, por dónde va nuestro desequilibrio. Y este cuento esta noche lo podríamos contar a los amigos de la casa, a un amigo que llamamos por teléfono. Ve, me contaron este cuento y me quedé pensando esto. Como decía Álvaro ahorita, no está la respuesta exacta porque no sabríamos qué es el equilibrio en términos de la vida de cada quien. Pero yo podría pensar que el equilibrio son momentos y son, digamos, como situaciones que nos van generando cada vez más calma, que no estamos agitados, que no estamos como con el estrés a toda hora. Bueno, en fin. Yo creo que si esta cuarentena no nos sirve para bajarle un poco a una cantidad de excesos que tenemos, pues yo creo que sería maravilloso. Yo hablaba con un amigo en Medellín y me decía, estoy preocupado con mis tarjetas de crédito y hace un chequeo de su tarjeta de crédito y claro, está muy angustiado con la tarjeta de crédito, pero cuando comienza a hacer el check-in a cada gasto, entonces yo le decía, ponele cuál es superfluo, o sea, cuál no era necesario, cuál era un deseo y cuál era una necesidad. Y cuando hizo el ejercicio eran 95% deseos y seguramente de la tarjeta solo 2 o 3 eran la necesidad. Entonces, todos esos excesos generan desequilibrio. Y este cuento pequeñito nos sirve un poco para que conversemos ahora, bueno, ¿cuál es el rollo con eso? ¿Por qué nosotros no podemos ir caminando hacia algo que pueda ser más equilibrado, más sosegado? Sería una buena pregunta, ¿cierto? Bueno. Ahí les dejo entonces como para que conversemos enseguida. Perfecto, Rodrigo. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Vamos a abrir en este momento entonces el momento del conversatorio. Vamos a los que estaban presentes
simplemente abren el micrófono y hacen la pregunta o el aporte. Pero lo vuelven a cerrar para poder escucharnos todos. Entonces, quien vaya a hablar, abre el micrófono y adelante es el momento. No hay aportes, preguntas, dudas, inquietudes. Buenas tardes. León, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación para este día 4, Cuentos que Curan. De verdad que he estado muy emocionado de compartir con expertos, escucharles sus reflexiones, sus cuentos. Muchas gracias por la invitación. Quiero hacer un aporte a nivel de mi experiencia y también quiero hacer de pronto una pregunta a uno de los ponentes. Entonces quiero decir que a través de una amistad muy bella, que es la amistad de Rodrigo Varela, en un momento muy difícil de mi vida, él me ofreció su ayuda y me redireccionó a donde una terapeuta que tal vez algunos conozcan o solo la mencionaré, que se llama Amparo Céspedes. Y resulta que a través del trabajo terapéutico que tuve o que estoy teniendo, fueron los cuentos los que lograron desatar muchas situaciones que en mí no eran conscientes. Y creo que uno de los grandes cuentos que me ayudó mucho a entender mi ser, sobre todo mi masculinidad y mis dolores, fue el cuento de Juan de Hierro, que Robert Bly lo profundiza de una manera extraordinaria. De modo que yo siempre me pregunté por qué esto no lo aprendí en la escuela. Porque en la escuela muchas veces era el trabajo de los cuentos con una literacidad muchas veces que no permitía ir más allá. Yo ni siquiera me imaginaba que los cuentos tenían una capacidad para liberarnos de tantas cosas y de entender otras. Entonces, gracias por este espacio. La pregunta que quiero hacerle es al experto Gabriel Gómez. Él habló pues de un cuento acerca de los Colli y los Tayrona. Yo quisiera preguntarle al doctor Gabriel si los Tayrona, cuando hicieron este cuento, los Colli, es posible que ellos, este cuento haga parte de la iniciación de ellos como pueblo, sobre todo para los niños, los adolescentes, o en qué contexto o intencionalidad mejor tenían los Colli al relatar este cuento que tú le diste un paisaje tan extraordinario. Muchas gracias a todos. A ti, Lo. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Realmente el cuento es extraído de una serie de cuentos que Telecaribe, la ciudad, yo entiendo que es la ciudad de Barranquilla, hicieron en el año 2015 con unos cuentos que narraba también una señora. Estos salieron al aire en el 2015. Y realmente los cuentos sí tienen origen en los Colli. Es decir, hay una cantidad de expertos, sobre todo estudiosos de las comunidades indígenas, que de otros países. Entonces yo he visto españoles en el mundo, hablando de historias de indígenas aquí en Colombia, que se interesan mucho por la sabiduría ancestral de estos pueblos. Sobre todo los de la costa caribe, los de la región caribe, se caracterizan por ser pueblos muy pacíficos.
y con una sabiduría realmente universal, realmente universal. Eh, los, lo que yo pude extraer y que realmente, yo realmente no soy un experto en los coches, simplemente estuve buscando algo o un cuento que me hablara de pronto cómo se generó la situación que estamos viviendo. Y la encontré en los cómics, en el Coco Azul. ¿Por qué ese cuento? Porque es que efectivamente cuando uno examina bien el cuento, ve que los cómics tienen un respeto enorme por la naturaleza. Sí es cierta la historia de que la infección comenzó en un supermercado donde había muchas aves para la venta ya muertas, muchas de ellas y otras no, que se tratan en esos mercados de una manera brutal pues, y antihigiénica. Le llega a uno la reflexión de que ciertos pueblos realmente no respetan la naturaleza. Tal vez nosotros tampoco la respetamos. Y si el tema en este momento es la supervivencia de toda la humanidad, no la mía, ni la tuya, sino de todo el mundo, realmente creo que hay algo que debemos que hacer urgentemente. ¿Por qué nosotros no nos convencemos en el año 2020, no nos hemos convencido que tenemos que cuidar la naturaleza? Me sorprendió mucho que cuando el abuelo iba a Guanajuato, él le pedía a su amiga la tortuga que lo llevara. Y hay otro personaje en otro cuento que utiliza un leopardo. Para mí, la imagen del leopardo de los leones es una imagen temerosa, de temor, de miedo que van a comer, ¿cierto? Que van a atacar. En cambio, ellos utilizan las imágenes de los animales como amigos y se identifican incluso. Muchos de los nombres COVID tienen que ver con animales. Y hay allí también en ese pueblo algo muy interesante que también he investigado. En este momento, la infección que hay en los pueblos indígenas, estoy mirando de México, del estado de Guerrero, de Bolivia, de aquí de Colombia, la infección no es que sea mucha. Y ellos lo que están pidiendo son dos cosas: que no vayan a esas comunidades para que los infecten, y que los gobiernos asuman la responsabilidad que tienen de darles comida, porque realmente ellos tienen unos protocolos altísimos de protección de la vida. Y nosotros en esta sociedad, entre comillas, tan avanzada, apenas estamos generando los códigos y los protocolos. Recuerden lo que los mensajes de los presidentes, que ellos apenas están haciendo protocolos. Los indígenas tienen desde hace milenios. Entonces la reflexión que yo tomo con esto es que tengo yo que aprender mucho de ellos. Realmente toda la vida yo estoy lleno de libros. Yo incluso pues lo que estoy utilizando ya, estoy haciendo un ejercicio de no utilizar mis libros. De solo Amazon tengo más de 3.000. Y entonces es el ejercicio de no utilizarlos para ver si en Occidente o en todo el mundo estamos haciendo las cosas mal. Porque el tema de la supervivencia, no solamente la transformación, como decían los niños en las nubes, ellos se están transformando un animalito en otro, porque de pronto también tienen el cuento pues, de la crisálida, la oruga y la mariposa, donde es un cuento muy lindo, donde le pregunta, pero es que debe ser muy miedoso pasar de crisálida a oruga, y después de oruga transformar en mariposa. A mí me daría mucho miedo. Bueno, es el mismo miedo que tiene el ser humano. Dentro de estos cuentos hay un mensaje psicológico impresionante. Pues directamente el abuelo trae ese mensaje en directo. Bien, muchas gracias, Gabriel. Tenemos 5 minutos. Aprovechemos esos 5 minutos al máximo. Si alguna persona tiene un aporte, pregunta, porque el tiempo va contra reloj. Como saben, pueden abrir el micrófono. Sí.
Algo que sea corto, preciso, porque tenemos el tiempo muy medido. Aló, Sí, ¿me adelante, escuchan? adelante, adelante. ¿Quién nos habla? Javier Ríos. Javier, adelante. Mire, hablan de un equilibrio como si fueran solamente dos lados, derecho e izquierda, pero tenemos muchos más rumbos. Está a la derecha, a la izquierda, adelante y atrás, arriba y abajo y en el centro. Y en todos debemos llevar el equilibrio. Y cuando uno lleva el equilibrio en el centro, en el corazón, en el amor, todo lo demás sale bien. Entonces hay dos tipos de vida, uno con amor y otro sin amor. El que es sin amor es el que desequilibra. Y entre los que desequilibra están los odios, rencores, venganzas, codicia, lujuria, envidia, pereza, gula, miedos, vergüenzas, culpas, dolores, penas, aflicciones, mentiras, ideas de que somos solos y no necesitamos a nadie y las ideas de que estamos separados del creador de la vida. Esos son lo que nos desequilibra, y lo que equilibra y que pasa a la parte del amor es el perdón. Entonces, esa es mi contribución. Ah, excelente, Javier, muy bien, excelente. Sí, sí, total, estamos de acuerdo. Yo pienso que lo que nos trata de ilustrar cuando se habla de polaridades, ¿cierto? Las polaridades están en todas partes, sea arriba, abajo, adelante o atrás, o adentro o afuera. El tema de las polaridades es básicamente, creo que lo que nos muestra el cuento que nos mostraba Rodrigo. Como apenas tenemos tenemos 2 minutos, voy a aprovechar como para ir cerrando, igual me complementa, pero vamos es contra el tiempo. Entonces, a ver, el tema de los cuentos o las historias, en el mundo, en este momento publicitario, todas las empresas que quieren construir marca, saben el poder del storytelling, o sea, el poder de las historias. Si vemos publicidad, nos están contando historias, una marca nos cuenta historias. Una empresa tiene una historia. Si esa empresa nos comparte su historia, la vamos a querer más, la vamos a ver más cercana. Igual sucede con nuestro trabajo. Las historias, sean inventadas o sean reales, si cumplen un objetivo, ya se ha hecho mucho trabajo. Entonces, puede que alguien cuente una historia ficticia, pero si esa historia ficticia hace un clic en la mente del oyente, pues ha cumplido su trabajo. Entonces, lo pueden encontrar también como storytelling o el poder de las historias, no solamente los libros de cuentos. Bueno, y pues los cuentos, ahorita decíamos al comienzo que el Quijote de la Mancha es un bestseller que vale la pena retomar de vez en cuando, y bueno, la misma Biblia también tiene un montón de historias, verídicas o no, pero eso trabaja en el psiquismo humano. Entonces ya prácticamente, no, ya tenemos el límite, esto se cuelga en cualquier momento, simplemente vamos a despedirnos, abramos la cámara y nos despedimos, porque todo es así, en televisión el tiempo es muy cortico. Muchas gracias por asistir, por estar con nosotros. Muchas gracias, y de verdad que es un placer este espacio muy bonito. Muy bueno que abran las cámaras los que no se han dejado ver, eso, al menos un saludito. No, mi cámara está mala. Muchas gracias a todos. Vale, Muchas gracias. chao. Bye, chao. Muchas gracias a todos.